Bueno, buenos días. Si os parece bien vamos a empezar porque vamos un poco justas de tiempo y como sabéis el programa está esta mañana bastante apretado. Ahora vamos a hablar sobre la famosa herramienta MAP para medir la igualdad y luego va a haber una serie de proyectos de buenas prácticas y luego unas conclusiones, o sea que todavía nos queda bastante tarea. Bueno, primero vamos a presentarnos. Empiezo por mí, ya que tengo el micrófono. Soy María José Magaña Clemente. Llevo socia de MAP desde que se fundó y he pasado por varios trabajos en la asociación, como fue primero secretaria y luego presidenta, ¿no? Fui la anterior a Lola, que es la que está ahora actualmente. Entonces, mientras estuve en el equipo de trabajo de MAP, pusimos en marcha esta herramienta de la que hoy os vamos a hablar. Entonces, tengo aquí a mi izquierda a Beatriz Mérida, que también forma parte de la asociación y que se está encargando de un trabajo fundamental, como podremos hablar hoy, que es el de acompañar a los museos para que se animen a hacer este autodiagnóstico. Entonces, su participación es muy importante y además hoy nos va a dar datos concretos de cómo está funcionando, ¿no?, la herramienta, que yo creo que es algo que nos va a dar una idea muy clara de lo que pretendemos. Y a mi derecha tenemos a Rosa Castel, que conoceréis porque es de aquí de la tierra, es la directora del Museo MACA de Alicante. Y tenemos que decir que además es uno de los museos que ha hecho los deberes perfectamente, o sea, han rellenado lo que es el cuestionario de la herramienta y además nos va a poder contar sus impresiones de primera mano, que es lo que es muy interesante, ¿no? Nos va a decir pues realmente si ha servido para el equipo del museo como una herramienta útil o si ha sido un rollo responderlo y en realidad, o sea, yo creo que tienes que ser sincera y además esos comentarios nos van a ayudar mucho porque la herramienta no es algo cerrado y que ya digamos funciona por sí misma y ya está en marcha y ya no tenemos que preocuparnos, no. Es una herramienta que requiere un trabajo conjunto y de participación. Bueno, lo primero quiero también comentar todas las personas que han participado hasta ahora en la herramienta, que somos muchas. Hay un equipo de investigación sin el cual, pues claro, la herramienta pues no tendría fundamento y sobre todo tiene un fundamento teórico que se basa en años de investigación. El equipo está formado por Marian López Fernández Cao, catedrática de la Universidad Complutense, y Alma Portalledo, que además nos hemos enterado que también es de aquí de Valencia, que ella es socióloga y que ha trabajado sobre todo en la parte técnica, ¿no?, en lo que es la descripción y el diseño de los indicadores, que son las preguntas que contiene la herramienta. Luego hay un grupo de trabajo que está formado por personas de MAP, donde está Tonia Fernández Trujillo, Vanessa Cejudo, Lola Díaz, Sofía Bernis y Rosalía Torrent. Bueno, muchas de las que he nombrado estáis aquí y, por supuesto, invitadas a comentar lo que os parezca oportuno. Como he dicho, Beatriz se ha unido también al grupo con la parte de implementación, ¿no?, de la herramienta. Y luego hemos hecho también un testeo en el que han colaborado varios museos, ¿no?, que han servido un poco de museos piloto. Por eso aquí hay que destacar al MACBAC de Vilafamés, cuya directora tenemos aquí, que es Rosalía. Tenemos al Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, que fue también uno de los primeros que realizó este testeo y que además también fue muy útil porque lo que hicieron es analizar todas las preguntas que contiene la herramienta y ver cuáles, digamos, tenían sentido, cuáles, digamos, eran demasiado complejas y no llegaban a una información clara. O sea, que fue un testeo que nos vino muy bien. También el Museo de Artes Decorativas, que como he dicho está aquí también la directora Sofía, que ha participado en el grupo de trabajo. En el Thyssen también no llegaron a hacer el testeo, pero nos apoyaron para la presentación de la herramienta. El Centro de Arte 2 de Mayo también hizo una primera valoración. Luego el Camp de Canarias, que como sabéis tenemos aquí a Orlando, que es uno de nuestros defensores más aférrimos y al que agradecemos mucho el apoyo. También el Museo Artium colaboró porque la herramienta llevamos ya como, pues diré, 3-4 años trabajando en ella. Es, como decía, no es un trabajo rápido ni con una fácil conclusión, sino que es un proyecto vivo y que tiene que ir cambiando y sobre todo haciéndose permeable a las reflexiones y a las opiniones de la gente que trabajáis en los museos, ¿no?
Como digo, llevamos 3-4 años, pero la presentación, digamos, la puesta de largo, tuvo lugar en el anterior foro, que fue en el 2019, y que, como casi todos los foros, siempre los hacemos una parte en Madrid y otra en otra de los territorios por donde MAP tiene socias, ¿no? En este caso fue el Artium, y la verdad que ahí ya recibimos un impacto bastante importante. Perdón, me he equivocado, porque no me he equivocado, lo presentamos en el Thyssen y en el Artium. Y ahí es donde, como os decía, tuvimos un gran repercusión, nos llamaron incluso de prensa internacional, cosa que nos extrañó y que también nos animó a que la herramienta no solo estuviera en español, nos encantaría que estuviera también en las otras lenguas del Estado, pero todavía no nos ha llegado, digamos, el presupuesto ni los recursos para ello, pero sí que está también en inglés y eso también le puede dar una dimensión importante, ¿no? Luego el siguiente paso fue la presentación precisamente de esa parte que os decía de fundamentos teóricos y metodológicos que elaboraron sobre todo Marian López Fernández Cao y que también, digamos, hubo como una serie de laboratorios con expertas de museos que también con sus opiniones ayudaron a que esta fundamentación fuera más sólida. Y esta publicación la presentamos en noviembre de 2020, que como estábamos con la pandemia fue una presentación online, pero que si queréis la tenéis colgada en la web de MAP y os la podéis descargar y podéis leerla y entender un poco cuáles son las tripas de esta herramienta. Porque lo que hemos pretendido es que fuera un formato sencillo, accesible, gratuito. La herramienta la tenemos colgada en la página también, como os he dicho, en las dos versiones, español e inglés. Y queremos que sea de muy fácil accesibilidad, ¿no? Es un comentario, por ejemplo, que recibimos de algunos museos. No pretende ser una auditoría, o sea, nosotras no somos ni jueces, ni queremos examinar, ni suspender a los museos por el trabajo que están haciendo en relación a la igualdad. Lo que queremos es ofrecer una manera de analizar y que sea un autodiagnóstico. Por eso insistimos mucho en las palabras autodiagnóstico y acompañamiento, porque creemos que es el museo y las personas que trabajan en el museo quienes tienen que hacer ese análisis, esa reflexión. Nosotras les ayudamos ofreciéndoles la herramienta, que, como digo, ha sido un trabajo yo creo que serio y profesional y científico, y lo que hacemos es ofrecerla para que la usen en el tiempo que consideren oportuno. La información además se guarda, o sea, está hecha para que no sea demasiado farragosa, aunque el cuestionario tiene 61 preguntas. Y lo que también insistimos mucho es en esa labor de acompañamiento que, como os decía, estaba haciendo ahora Beatriz y que es fundamental para conocer realmente cuáles son sus problemas a la hora de rellenarla, o sea, algo que no funciona, porque luego ya sabemos que está todo el tema digital y la complejidad de la programación, ¿no? A ver, comentaros también que la herramienta también nació de una necesidad que cada vez notábamos más en MAP, ¿no? En MAP tenemos un observatorio en el que colgamos informes que vamos generando a lo largo de los años. Estos informes se han hecho siempre pues, con recursos muy pobres, sobre todo han sido cuantitativos, porque claro, es la manera, digamos, más evidente de hacer que las cifras nos desvelen la desigualdad y la injusticia. Pero han sido muy eficaces. Habréis oído hablar de los informes de MAP que hacíamos con las ferias de arte o con las exposiciones de artistas mujeres individuales en los museos. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es eso, que estos informes al final incluso se mencionan en los másteres en la universidad. Entonces, hemos visto que realmente era algo que se necesitaba. Y por aquí, gente de la universidad me está diciendo que sí, con lo cual eso nos anima mucho, ¿no? Porque nuestra sensación era que eran informes un poco domésticos, por lo que digo, porque no teníamos medios realmente, pero hemos visto que son útiles, ¿no? Y creemos que hemos sido las Guerrilla Girls de España, que lo que hemos hecho es sacar esos datos y hacerlos públicos y difundirlos, ¿no? Entonces, uno de estos últimos informes, creo que fue el 19, hacía un análisis de los principales museos de arte contemporáneo de todo el territorio y hacía un análisis de las exposiciones de mujeres artistas individuales, porque en colectivas sabemos que solemos estar, pero en individuales pues es más complicado. Y realmente el dato fue demoledor, porque pese a que nuestra sensación es que cada vez hay más exposiciones, sí, pero el dato nos dijo que solo 4 de los 20 centros analizados
cumplían el 40% de exposiciones de mujeres individuales. Entonces, bueno, muchos museos se nos enfadaron y nos dijeron, pero a ver, ¿esto cómo lo habéis contabilizado? Porque yo he hecho muchas exposiciones, esto no me cuadra. Entonces, claro, nos dimos cuenta que a veces los museos se tienen sensación de trabajar por la igualdad, por el respeto a la diversidad, por la cultura democrática, pero luego no llega realmente a todos los niveles de trabajo, ¿no? Porque un museo no solo es un sitio donde se conserva o donde se difunde o donde se transmite, también es un lugar laboral, es un espacio que tiene relación con la economía, con el trabajo. Entonces, claro, con esta herramienta lo que pretendemos también es conocer las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en los museos, quiénes toman las decisiones, quiénes están, digamos, en los momentos en los que hay que decidir las compras o en los momentos que hay que diseñar la programación. También preguntamos cómo son los baños. Por ejemplo, el Centro del Carmen no aprobaría porque es un baño binario, hombre-mujer. Pues eso no tiene que ser así. Pero claro, nos encontramos también con museos, como Rosa nos contará, pues que vienen de tener un edificio histórico donde pues no siempre todo es posible, el tema de la movilidad. Entonces, bueno, todo eso es lo que tiene que sacar esta herramienta a la luz. No es solo, como digo, para sacarnos los colores, sino también para ofrecer posibles soluciones y para ayudar a ver el museo como algo conjunto, no como partes totalmente fragmentadas, sino que al final en un museo ocurren muchas cosas. Entonces, bueno, los criterios, y ya soy muy breve y paso la voz a Beatriz, que se han seguido, como decía, para la fundamentación metodológica, se ha seguido el trabajo de Nancy Fraser, y los tres principales son el de redistribución, reconocimiento y representación. Esos son los tres criterios, digamos, que son el eje de la herramienta y los que marcan un poco la temática de los diferentes indicadores, que son preguntas a realizar. Luego hay unos ejes transversales, que son la diversidad, la autonomía, la participación, la adecuación al diseño y la proximidad. Con la combinación de todos estos criterios y de todos estos indicadores, se complementan esa ficha con preguntas y es donde no te sale una nota final, no te sale aprobado o suspendido, pero sí te va diciendo por partes donde más o menos estás trabajando de una manera óptima o donde quedan partes por mejorar y te da una serie de consejos que todavía son generales porque, digamos, no nos hemos podido permitir hacer un análisis pormenorizado de cada museo, pero bueno, es lo que en realidad deberíamos pretender y es lo que también os invitamos hoy y a partir de hoy para que nos hagáis vuestras reflexiones sobre la herramienta y sobre la mejora. Decir que la herramienta también se pensó para que la ciudadanía, no solo la gente que trabaja en los museos, también pudiera rellenarla, pero sería otra más sencilla en la que cualquier persona que fuera a visitar un museo pudiera decir su opinión sobre cosas que cree mejorables, pero esta parte todavía no la tenemos desarrollada, pero creemos que también puede ser fundamental y necesaria. Entonces paso la palabra a Bea para que nos cuente un poco cómo ha sido ese feedback con los equipos de los museos. Este verano iniciamos nuestra comunicación. ¿Ahora sí? Vale. Os estaba diciendo que fue este verano, en julio, cuando iniciamos la comunicación con los museos y también con el Ministerio de Cultura. Reiniciamos con el Ministerio de Cultura una conversación que ya habíamos tenido anteriormente y también nos comunicamos, enviamos información sobre la herramienta a las distintas consejerías de las comunidades autónomas y también al Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, nos adaptamos nuestra comunicación a las distintas administraciones, por ejemplo, los cabildos en Canarias, y donde les contábamos la existencia de esta herramienta, el hecho de que estuviera ya en nuestra web y que fuera la manera en que se accedía y, por supuesto, les contamos que MAB estaba preparada para hacer ese acompañamiento desde los inicios de este proceso de cumplimentación del cuestionario. Es una de las partes que creo que es más importante resaltar porque creemos que es una herramienta viva que tiene que ser adoptada y
y formar parte del proceso de toma de decisiones en la planificación de la programación y la gestión de los museos. Por lo tanto, pues sería estupendo que todos los museos la tuvieran y la aplicaran cada tiempo, que necesitaran reflexionar sobre esos temas. En todo caso, en esta primera etapa, en esta primera complementación, pues MAP está... es lo que estoy haciendo yo, es tener esa oportunidad de conversar antes de que inicien el cuestionario, para conversar sobre cómo es, lo largo que es, la necesidad que tendrán de poder recabar información de distintos departamentos, pero también que hay muchas facilidades en el sentido de por ejemplo, que no es necesario cumplimentar en un solo día toda la información, sino que se graba automáticamente, por lo tanto, se puede hacer el login, entrar en la herramienta y continuar con esa cumplimentación, ¿no? Y también que, como es una herramienta, un cuestionario que es muy general y cada museo tiene unas características muy particulares, pues quitar ese miedo, ¿no?, de que no vamos a poder rellenar estos apartados o nos va a salir mal porque no tenemos esta información. Es decir, es una herramienta que se puede adaptar a los distintos contextos, y que este diálogo con los museos nos permite tranquilizarles en relación a los resultados o la información que no tienen, pero también tener esos comentarios, esas sugerencias, para que la herramienta, una herramienta viva, se siga modificando, se siga cambiando y veamos qué rumbo puede tomar en los próximos meses, en los próximos años, para que siga viva, para que siga mejorándose y sea útil para todos los museos, dependiendo de la tipología. La herramienta tiene distintos apartados que tienen relación con los criterios que explicaba María José, y tiene una estructura muy fácil. En cada uno de estos apartados aparecen todas las preguntas que se pueden volver, revisar, rellenar. La mayoría tiene un espacio para observaciones, que eso es tremendamente útil, porque nos informa sobre las peculiaridades que tiene cada museo en relación a esa pregunta que se está planteando. Inicialmente nos enviamos cartas, 105 cartas a museos y a las comunidades autónomas. Fueron 62 museos y 43 consejerías de cultura lo que parece, en principio, unas cifras poco alentadoras. A nosotros nos motiva a seguir trabajando, a seguir contactando con ellos. Nos plantea muchas preguntas sobre el interés, sobre la motivación y sobre las personas que dirigen los centros o las consejerías, que muchas veces depende de ese compromiso de las personas para que la herramienta pueda seguir su curso y pueda llegar a los distintos museos, ¿no? En estos momentos, estas son las distintas tipologías que también nos parece muy interesante, porque nos cuenta lo diversos que son los museos y todas esas recomendaciones y sugerencias que podemos tener y poder adaptar, mejorar con esas sugerencias el cuestionario, ¿no? Estas son las personas, y finalmente tuvimos la suerte de contar con respuesta y sobre todo conversaciones, reuniones con representantes de estas comunidades autónomas, que nos ha dado mucha información sobre lo que piensan y lo que sienten al poder plasmar información sobre los museos dentro de un cuestionario, ¿no? Como decía
María José, lo importante es que sepan que es un autodiagnóstico, es el inicio de una autorreflexión y no es una auditoría que hace MAV de ninguna manera, ¿no? Se ofrece una herramienta que queremos que la adopten, que la hagan suya los museos y que les sirva para reflexionar y luego informar toda esa planificación, programación, actividades, gestión, etcétera, ¿no? Estos son los museos que de momento están realizando el autodiagnóstico. Como os comentaba, es tremendamente enriquecedor este acompañamiento, no solamente al inicio tengo una conversación con ellos, sino durante el proceso y al finalizar para conocer mucho más en detalle, no solamente por las respuestas que ellos den o por el informe que reciben una vez terminado el cuestionario, de cómo ha ido y de cómo de qué información qué resultado les ha producido este cuestionario, sino para fundamentalmente saber de qué manera el cuestionario les ha motivado, les ha hecho reflexionar y es la parte de mayor satisfacción cuando todos han coincidido en decir que les ha permitido ser conscientes de muchos aspectos, o de algunos, dependiendo del museo, de aspectos que están haciendo muy bien y que no eran conscientes, y de aquellos que aún no han empezado a trabajar, ¿no? Que ni siquiera sabían que podían trabajar en esos aspectos. Y esa es, yo creo, una de las partes más interesantes de este proceso. Por lo tanto, muchísimas gracias. Sabemos lo difícil que es rellenar 61 preguntas en profundidad sobre distintos aspectos, porque se tocan tanto aspectos como de recursos humanos, como la elección de las personas que dirigen los centros, se tocan temas, como decía, de accesibilidad, no solamente en temas de aseos y de cambiadores para niños, sino también cómo se comunica a distintos colectivos de una sociedad tan diversa, los programas, las actividades de mediación y los distintos recorridos, tanto para personas con discapacidad como para colectivos específicos, el acceso al museo, toca aspectos muy variados, es un cuestionario muy completo y muy en profundidad. Entonces sabemos las dificultades, tanto para los museos pequeños, que nos han comentado que efectivamente a veces no pueden, cuando hay 2 o 3 personas en todo el museo es muy difícil dedicar tiempo para rellenar este cuestionario, y los museos grandes pues tienen otras dificultades, como la recopilación de información de varios años, de distintos aspectos que tienen que ir recopilando en distintos departamentos del museo. Me encantaría que Rosa nos contara su experiencia y a partir de entonces pues tener un poco las preguntas, curiosidades, o compartir entre nosotras también de qué manera hemos seguido este proceso. Gracias, Beatriz. ¿Ahora? Gracias por dejarme participar en esta mesa. Nosotros somos uno de los pocos museos que la ha terminado. Realmente la hemos terminado hace muy poco, porque yo pensaba que tenía que venir al Foro MAV con los deberes hechos, como decía María José. Así es que nos hemos afanado en estas últimas semanas en buscar esos ratos perdidos, ¿no?, o ganados, en rellenar esta herramienta MAV. Yo conocí la herramienta MAV en el Foro 2019 y desde entonces ya me acerqué a María José y le dije vamos a autodiagnosticarnos, aunque sabíamos ya de antemano que íbamos a suspender, ¿no?, en igualdad. Pero queríamos saber un poco hasta qué punto estábamos tan lejos de la igualdad como parecía. Realmente, de los 8 criterios que esta herramienta evalúa, de redistribución, reconocimiento, representación, diversidad, autonomía, participación, adecuación en el diseño y proximidad, hemos suspendido 5 y hemos aprobado 3, ¿no?, de alguna forma.
Estamos en resultados óptimos 3, lo cual me alegra porque pensaba que todavía tendríamos unos resultados peores, y lo que nos ha hecho ha sido descubrir que algunas de las cosas las estábamos haciendo bien. Pero bueno, hemos suspendido 5, o sea que tenemos mucho camino por recorrer. La herramienta es extensa, no son 60 preguntas, como dice Beatriz, porque cada una de ellas se despliega en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, hasta la infinidad. Así es que son casi 150 preguntas que tienes que ir contestando una detrás de otra, y te requieren tantísimos datos que efectivamente tienes que bucear en archivo, bucear en las colecciones. Eso nos ha ayudado a pensar que no teníamos herramientas de encontrar los datos fácilmente. O sea, teníamos unas bases de datos, por ejemplo, de colecciones, pero no se nos había ocurrido poner un clic en las artistas mujeres en cada una de las fichas, con lo cual no podíamos hacer una consulta rápida de decir cuántas mujeres tenemos en la colección, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo vamos a solucionar. Así es que ha habido que contarlas casi una a una y a mano. Entonces, bueno, pues cosas así que te das cuenta que inmediatamente no tienes los datos. Sí que hay que diferenciar, como decían, no es una encuesta, ¿no? Es una herramienta de autodiagnóstico. No tienes que falsear los datos, que a veces en una encuesta crees con la necesidad de falsear esos datos para quedar un poco mejor. En este caso te estás autodiagnosticando, con lo cual estás analizando la institución y no tiene mucho sentido que las falsees. Es muy, muy importante y muy de agradecer que los datos se queden grabados, que puedas volver una y otra vez a la herramienta y corregir cualquier respuesta. Es muy de agradecer que cuando termines te presente un documento en PDF con todas las preguntas y respuestas contestadas y con unos criterios de evaluación. A mí me ha sorprendido que se tomara como parámetro el año 2019, porque para un museo pequeño, que cuando la actividad se va sumando, se va acumulando en el tiempo, a lo mejor en un año no tienes esos resultados tan buenos, y hay muchos parámetros como las adquisiciones, los números de visitantes, las exposiciones temporales o los talleres y actividades que solamente se refieren al año 2019. Y entonces eso pues ha dejado un poco sesgados los datos, porque dices, qué lástima, en 2018 tuvimos 4 talleres de género, o en 2020 hemos mejorado, ¿no? En 2019 nos ha sesgado un poco los datos. Yo creo también que es una herramienta que hay que ir cumplimentando como cada 2 o 3 años para ver cómo hemos ido mejorando en aquellos aspectos que no teníamos bien resueltos, y bueno, yo creo que nos ha ayudado a reflexionar como mínimo y a darnos cuenta de aquellas cosas que hacíamos bien y que pensábamos que no. Para nosotros ha sido mucho más fácil, como decías, recabar la información, porque nosotros somos un museo muy pequeño, con gran corazón y espíritu y ambición, pero muy pequeño. Solamente somos 5 técnicos, es un museo histórico, y os pongo un poquito en antecedentes. Es uno de los primeros museos de arte contemporáneo de este país. Se inaugura el 5 de noviembre de 1977, era el Museo de la Asegurada, y se inaugura gracias a un acto de generosidad inmenso del artista Eusebio Sempere, que dona a la ciudad de Alicante su colección de obras de arte. No de obras de su autoría, sino de todos aquellos que él consideraba importantes en la historia del arte, ¿no? En la historia del arte del siglo XX. Con esa colección se inauguró un museo, uno de los primerísimos museos de arte contemporáneo en este país, y esa colección que inaugura el museo y que es el corazón del museo y la razón de ser, tiene 177 obras y solamente 10 obras son de artistas mujeres. Esa colección está cerrada a su muerte, no es una colección que podamos ampliar. Tenemos solamente el 5,6% de mujeres. Lo que sí podemos poner es de manifiesto y visibilizar las ausencias en esa colección, pero no podemos rellenar los huecos. A esa colección se han venido a sumar una serie de colecciones más, y eso sí que le da un poco más de, bueno, nos va colocando en ese proceso de igualdad que perseguimos, ¿no? Tenemos la colección también de Juana Francés. Juana Francés, a su muerte, la artista alicantina, lo sabéis, la única mujer miembro del grupo El Paso, una de las artistas más importantes del informalismo, con una obra contundente y necesaria, ¿no?
Bueno, pues una de las partes en las que dividió el legado a su muerte está en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, igual que está en el Reina Sofía, en el IBAM o en Zaragoza. Nosotros con esa colección hemos hecho ya 3 exposiciones temporales y la última acabamos de cerrarla en este septiembre, que era Juana Francés atravesando la materia de improviso, y eso nos ha dado pie pues, a poner de manifiesto y a visibilizar el trabajo de aquellas mujeres que estuvieron en primera línea de vanguardia y que hemos olvidado por completo. Luego tenemos la colección Fundación Mediterráneo, que la tenemos en depósito, y es una colección que se ha venido gestando durante 10 años con un comité de compras y que, bueno, que es muy reciente porque terminó de conformarse en 2010 y increíblemente apenas tiene un 15,8% de artistas mujeres. Y después la tenemos ya donada, pero no la tenemos todavía físicamente en Alicante, la colección Jenkins Romero. Michael Jenkins y Javier Romero, que son 2 coleccionistas estadounidenses, nos han donado al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante su colección de obras de arte. Esa colección sí tiene un 40% de mujeres. Así es que yo espero que en el futuro tengamos la necesaria visibilización de todas las artistas mujeres y podamos hacer ese recorrido del siglo XX. Gracias, Rosa. Bueno, una pregunta para cada una y luego vamos a haceros preguntas también a vosotras porque creemos que gente aquí que puede también aportar datos interesantes, ¿no? Claro, Rosa nos hablaba ayer precisamente de que su museo, pues eso es un museo con un edificio histórico, con una colección cerrada, y lo que le comentábamos es, ¿la herramienta crees que te puede servir para hacer cierta presión con tus políticos, para cambiar alguna de las materias o las partes donde habéis considerado, bueno, donde la herramienta os ha dicho que sois deficitarios o que tenéis que mejorar? ¿Crees que te puede ayudar a eso? Bueno, espero que sí, pero antes nos tienen que ayudar con lo de los recursos técnicos, recursos humanos, recursos económicos. Esos son los políticos, claro. Y efectivamente todo eso ayudará a que podamos mejorar en algunas de estas cuestiones. Es que para nosotras es muy importante pensar que la herramienta no es simplemente rellenar los datos y tener un informe y ya está, ¿no? Sino que ese informe tiene que servir para algo y esos son también los pasos que ahora nos falta profundizar, ¿no? Y tú, por ejemplo, en tu experiencia de hablar con todos estos museos, digamos, ¿hay como algún comentario general que hable bien de la herramienta y otro que diga qué cosas son necesarias mejorar? Para así, digamos, simplificar un poquito qué sensaciones tienes de cómo la reciben. Empezando por las cosas positivas, ya lo comenté antes, absolutamente todos han resaltado la oportunidad que les da la herramienta para evaluar las cosas que vienen haciendo y que las están haciendo fenomenal, que pueden continuar con ese tipo de programas o de actividades o de planificación, y otros y todos han encontrado aspectos de toda esa actividad, de toda esa planificación y programación que no habían tomado en cuenta antes, ¿no? Entonces desde ese punto de vista es tremendamente útil si provoca esa reflexión, ese momento eureka de decir, oye, pues en esto podríamos pensar en esto, ¿no? Que nunca se nos había ocurrido y no lo estamos haciendo. Desde cosas más curiosas, como lo comentaba Brito en otro momento, sobre los cambiadores en los servicios, en los baños, ¿no? Dónde estaban y si existían y cómo eran, que pues no lo sabía. Y sugerencias, fundamentalmente es la adecuación del cuestionario, de las preguntas a la realidad concreta de museos, ¿no? Lo que ha provocado otra cosa estupenda, que es conversar con ellos sobre esto y pensar en qué manera
podríamos buscar ese hilo conductor para un futuro de la herramienta, que seguramente sea crear grupos de trabajo relacionados con las distintas tipologías de museos, ¿no? Incluir también el tamaño de estos museos, ¿no? Ha surgido una colaboración estupenda, la primera, pero creemos que es la manera de continuar, que es con la Xarxa de Museos Históricos y de Monumentos de Cataluña, que ellos ya tienen un grupo de trabajo que trabaja en estos temas de género y que han estudiado la herramienta de MAF, están muy contentos con ella y la van a tomar como base para hacer un cuestionario, un manual específico para este tipo de museos, ¿no? Y creo que ese sería un camino, un futuro muy, muy prometedor de la herramienta, porque cada tipología de museo puede hacer suya la herramienta, modificarla, adaptarla, para que esa información que recaben, que pongan en este cuestionario, les sirva mucho más, al ser más específica, en esa reflexión, ¿no?, sobre lo que está haciendo el museo en ese momento. Un dato que no hemos dado, que fue una muy buena noticia, es que el Ministerio de Cultura se comprometió a que los museos de su red, de su no sé cómo se diría eso, Sofía, los que dependen, ¿no?, del Ministerio, pues gestionados, adscritos, esa es la palabra, pues que también utilizarán la herramienta, ¿no?, para hacer su autodiagnóstico. Entonces, tú, Sofía, desde tu posición y tu trabajo en los museos, ¿crees que esto en el Ministerio va a ser fácil de implementar o no sé, qué complejidad crees que puede tener? Pues, no sé si se oye, sí. Como en cada grupo, no solo porque seamos museos estatales, los hay que lo van a hacer sin dudarlo. Además, en principio ha habido muy buenas respuestas, sobre todo de preguntas, ¿no? Y habrá alguno que no lo haga, porque hay bueno, iba a decir irredentos, sí, también son irredentos, que no se van a acercar a la herramienta. A lo mejor sí lo hace alguien del equipo y eso será bueno y eso preparará para el futuro cambios en esos museos, ¿no? Pero es posible que alguno de esos museos no se anime alguno de nuestros museos no se anime a hacerlo. Ya digo, yo creo que poquitos, pero el resto sí ha mostrado interés y yo además voy a hacer algo de activismo, o mucho, para que mis compañeros se pongan las pilas. Como nosotros abordamos la herramienta para hacer, como Rosalía también, para hacer una estimación de cuánto tiempo, ¿no?, se podría emplear en hacer en responder al cuestionario. Pero ahora, claro, tenemos que darle un repaso y además hacerlo con el instrumento que se ofrece, no solamente con un elemento virtual que fue el que utilizamos en ese momento. Pero también debo de decir que tampoco es tan difícil. Sí, son muchísimas preguntas, pero sobre todo hay alguna pregunta, si me permitís, un poco incordio, que es eso, lo de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Ponerte a rastrear, como en general en nuestras categorías profesionales siempre hay una miríada casi de situaciones, ¿no? Hay unos módulos básicos en cuanto a salarios, pero luego hay montones de situaciones concretas, y eso a mí es lo que me resultó más chinche, ¿no?, de rastrear. Pero luego, en general, es verdad que recopilar cualquier documentación es un trabajo tedioso, pero yo creo que en los museos estamos muy acostumbrados a hacerlo porque nuestras respectivas administraciones u órganos de los que dependemos nos piden cientos de informes al año. Por tanto, entrenamiento tenemos, y la verdad es que casi es un placer cumplimentarlo al lado de otros que son un completo aburrimiento. ¿Qué comentas de las situaciones laborales o sueldos? Por ejemplo, nos lo comentaron también en el Museo Reina Sofía, donde tienen, digamos, muchos falsos autónomos. Eso es así, me da igual que quede grabado, pero es así, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que son de precariedad
que tienen mucho que ver con el trabajo de las mujeres, que como sabéis somos mayoría en la gestión cultural, pero ahí está la brecha de género, está qué posiciones tenemos, ¿no? Ahora, precisamente, si vemos las direcciones de los museos, otra vez vuelven a ser direcciones más bien de hombres, o sea, hemos retrocedido, y por otro lado, cada vez hay más injerencia política. Entonces, digamos, son datos que, como has dicho, ponen el dedo en el ojo, que muchas veces son más difíciles incluso de cumplimentar, porque no es fácil tener esa información, sobre todo en museos muy grandes donde todo está como compartimentado, ¿no? Pero nos parecía que para tener esa visión global del museo, como hemos dicho, es necesario, ¿no? El tema de la representación, como hemos dicho, tiene que ver con eso, cómo estamos las mujeres representadas como trabajadoras. Entonces, bueno, también otro dato que ha sido curioso es que es la Junta de Castilla y León, ¿no? Que hubo una respuesta por parte de los políticos y eso hizo que de repente todos los museos de la red de la comunidad dijeran que iban a usar la herramienta. O sea que también es una forma, yo creo, de interpelar a la gente que está en la política y que tienen realmente en sus manos esos cambios. Y aquí me gustaría hacer una pregunta a Rosalía, porque también Rosalía comentó que su museo, como sabéis, el de Vilafamés, es un museo también que está en un edificio histórico, que tiene sus limitaciones. Entonces, también me gustaría que tú nos dijeras que si has encontrado dificultades y si crees que este informe te puede servir para hacer posibles mejoras en el museo que no dependen, como bien sabemos, solo del equipo del museo, ¿no? Que tiene mucho que ver con presupuestos. ¿No funciona? No lo sé, porque no me resisto a meter aquí una morcilla que casi es recurrente, que es: yo preferiría que no habláramos de tu museo, mi museo. Los museos son servicios públicos y la verdad es que mejor hablar del lugar en el que trabajamos, de cosas de esas. Perdón. Lo de mi museo, vale. Sí. Que siempre es verdad que nos hacemos propietarias de... Sí. Está mal que las mujeres tomemos los museos, pero bueno, es otra forma de... Por supuesto, es el museo de todo el equipo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente y de los ciudadanos. El Museo de Vilafamés, que es el museo donde trabajo ya desde hace 5 años, bueno, fue pues también de los primeros que quiso tener esta herramienta, ¿no? Y yo, desde luego, lo que ha sido positivo para nosotras, lo que ha sido positivo, desde luego, para el equipo y para el museo, es, como habéis también comentado vosotras, ¿no?, en la introducción, darnos cuenta de cómo estábamos y darnos cuenta de cosas que a lo mejor aparentemente pues pueden ser aparentemente nimias, ¿no?, pero que luego son tan importantes en el día a día. Ha sido una toma de conciencia estupenda. Y lo que me ha parecido a mí muy interesante es que se nos haya dejado explicarnos. Y me explico. Porque, claro, en preguntas como, por ejemplo, ¿está cerca de paradas de autobuses o está cerca de, de lugares donde se pueda tomar un café, ¿no?, cosas como estas? Vamos a ver, hay que decir en ese pie de página que nuestro museo, el Museo de Vilafamés, es un museo pues, que está en un casco histórico, que no se puede acceder fácilmente, que tal, pero claro, eso no puede, digamos, valorarse negativamente. Son esos museos específicos, esos museos, por ejemplo, desafortunadamente, el tema de accesibilidad no lo tenemos, pero podernos explicar no lo tenemos porque es un edificio BIC, porque no se puede intervenir en determinadas maneras, y también podernos explicar cómo estamos intentando solucionar estos temas en la medida de lo posible, que realmente es muy complejo, ¿eh? Y bueno, en números y tantos por cientos, pues la satisfacción, ¿no?, de decir, bueno, pues durante estos últimos años de un 20% de mujeres hemos pasado a un 27% de mujeres en la colección. Y bueno, darnos cuenta, porque como hicimos también una primera evaluación de ensayo, lo hicimos de años anteriores y ahora lo hemos hecho de estos 3 últimos años. Entonces, como ya lo hicimos anteriormente, hemos visto esa comparación, ¿no?, de antes y después. Y es, pues eso, muy gratificante. Cada 2 a lo mejor, pues quizá es excesivo, pero 3, 4 años hay que volver a mirar, ¿no?, porque cada punto en un tanto por ciento es un logro. Es un logro que, claro, como ya vienes de una colección predeterminada, como has dicho, ¿no?, pues es difícil, pero en cualquier caso es difícil, pero ahí estamos y desde luego, claro, que lo vamos a conseguir. Y bueno, todas, es que yo estoy deseando, ¿no?, poder llegar ahí. Lo que pasa, claro, el espacio es finito también, ¿no? Pero bueno, yo de verdad, resumiendo, que a mí me ha parecido pues una herramienta muy útil, interesantísima, y de verdad que doy las gracias a
a Mujeres en las Artes Visuales por haberla propuesto y porque hayamos llegado aquí a este foro de Valencia, además, que yo estoy particularmente contenta que aquí se han podido ofrecer los primeros resultados, ¿no? O sea que gracias, compañeras. Bueno, parece que se lo estamos preguntando a las que habéis hecho bien los deberes, pero es que yo no sé si hay alguien aquí que haya cumplimentado la herramienta y que le haya ido mal o... Bueno, seguramente no se atreverá a decirlo, ¿no? Pero es verdad que tenemos muy buen feedback y yo creo que ahora también Orlando, que sabemos que es también súper fan, ¿nos puedes comentar, por ejemplo, quién de tu museo se encargó de responder a la herramienta? Y si fue muy complejo lo que hemos dicho de que hubiera datos que afectaban a diferentes dependencias, los temas más económicos, o sea, ¿cómo lo hicisteis? ¿Cómo os organizasteis para rellenar el formulario? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Sí, bueno, yo con todo mi agradecimiento, como dije ayer, a la herramienta, ¿no? Yo había participado en los previos, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos testándolo, ¿no? Y lo había rellenado yo mismo preguntándole a determinados técnicos sobre cuestiones que no tenía a mano, ¿no? De determinados datos, ¿no? De otros departamentos. Y en esta ocasión, quien está trabajando conmigo se llama Cristina Denis, en estas cuestiones también de género, ¿no? Y fue quien lo fue rellenando, ¿no? Y lo que hicimos fue mirarlo después entre los dos y realmente coincidíamos en todo digamos, en el análisis, ¿no? Que había hecho Cristina del centro, ¿no? A través del test de autodiagnóstico, ¿no? Yo creo que es una herramienta fundamental, ¿no? Creo que el BES pues, te da un mapa, ¿no? Realmente de cuáles son las cuestiones que estás haciendo de una forma correcta y otras que no habías caído en la cuenta, que eso es fundamental, la cantidad de aspectos que uno no cae en la cuenta hasta que los visibiliza, los ves en esta herramienta y dices, pues tienes toda la razón, ¿no? Antes de esta herramienta les puedo contar una anécdota, ¿no? Cuando uno no se da cuenta de determinadas cuestiones porque está en el día a día, en la vida cotidiana del museo, por ejemplo, con cuestiones museográficas, ¿no? De la museografía de una exposición determinada, ¿no? O la costumbre ¿no? Recuerdo un día que una chica discapacitada en silla de ruedas, ¿no? Se dirigió a mí, porque yo no sé si estaba visitando la exposición con alguien, dice, ¿usted es el director? Digo, sí, soy yo. La saludé, nos saludamos. Dice, ¿podría usted visitar conmigo durante un ratito, ¿no? la exposición? Digo, sí. Y lo que hizo fue ella ponerme, digamos, ante su situación con respecto a los dispositivos museográficos, ¿no? De cómo las vitrinas estaban diseñadas de una manera que era para ellos muy incómodo de visualizar si no tenían los costados y los laterales también que hicieran visibles, ¿no? Entonces, uno muchas veces no cae en la cuenta, ¿no? Hasta que te ponen delante determinadas cuestiones, ¿no? Entonces esta herramienta, digamos que nos está haciendo ver muchísimas cuestiones que son primordiales, ¿no? A la hora relacionadas no solo con la igualdad, sino también con la accesibilidad, digamos, integración, etcétera, etcétera, ¿no? El propio detalle, ¿no? Que comentaba Beatriz de los cambiadores. Nosotros tenemos unas oficinas en una casa que anexa, ¿no? Es una casa colonial anexa al centro en sí mismo, ¿no? Que está interconectada, y quiero decir que habitualmente pues no usamos los baños de lo que es el centro, que es lo que utilizan los baños y claro, cuando la primera vez digo, pues yo ahora no recuerdo si los baños de hombres tienen los cambiadores de bebés, ¿no? Para los bebés, ¿no? Y efectivamente después comprobamos que sí, que creo que comenté, acabo de ver una caja en la recepción y precisamente es que habían solicitado los cambiadores. Quiero decir, hay muchas cuestiones que son fundamentales también porque, digamos, tienen que ver con el uso que hace la ciudadanía, que son realmente, digamos, aquí donde vemos y que son, digamos, los centros les pertenecen a ellos, ¿no? Y los museos, ¿no? Y bueno, yo de entre las cosas que me gustaría poder hacer es regresar al centro y poder tener una serie de reuniones para ver todos esos aspectos que a corto plazo podrían ser mejorables, a medio plazo, a largo plazo, ir evaluando de qué manera y viendo también la interlocución que podemos tener con distintos responsables, ¿no? Es un horizonte de trabajo maravilloso, ¿no? Quiero decir que nos ayuda a todos a ser mejores, ¿no? Y a todas, ¿no? Yo quería añadir algo a raíz de una de esas conversaciones que he tenido una vez que se ha terminado de complementar la herramienta, ¿no? Y
y me di cuenta que es casi como una amiga, ¿no? Te dice las cosas buenas, te dice aquellas cosas que no te has dado cuenta, te hace reflexionar y a veces pues también es incómoda. Y alguien me comentó, oye, pues no sabes qué reacción, cuando he ido a preguntar qué pasa con la formación, ¿no? Nadie en este sitio tiene formación en relación al género y además es que ha habido una reacción de alguien que ha dicho, ¿y para qué? Entonces, pero ya ha sido evidente, ¿no? O cuando se nota en ese tipo de actitudes, por ejemplo, que siguen existiendo prejuicios, ¿no? Y no son evidentes en el día a día, o lo son, pero no se visibilizan, no se hablan, no se hacen patentes, ¿no? Y yo creo que desde eso me haría, pues me parece en mi trabajo, me motiva muchísimo pensar que sí, que es una herramienta que puede ser adoptada y con sus cosas cómodas, incómodas y con sus cosas sabias y las que luego pues tiene que cambiar y adoptar, ¿no? Creo que ahí pedían la palabra. Bueno, muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Quería preguntar, es que no me ha quedado claro, el informe sí es autodiagnóstico, pero hay como o sea, cuando se elabora, quiero decir, la encuesta, ¿se elabora un informe automático o luego MAP hace unas recomendaciones? Porque entiendo que ¿no? Pues es que entiendo que si luego ponen observaciones, no sé si se tienen en cuenta o no. Es automático. Por ejemplo, en la redistribución, por ejemplo, se recomienda mejorar este criterio en términos de igualdad. Y entonces hay un comentario que supongo que es genérico, ¿no? Para todos. Y entonces, pues como saben, las buenas prácticas son aquellas que garantizan y permiten la transparencia económica tanto en los salarios como en las primas de producción. Y así sigue hasta darte una serie de claves como para poder mejorar ese aspecto. Yo sí quería ahondar, ¿has terminado? Sí, gracias. Yo quería ahondar en el asunto de la formación porque me parece importantísimo, creo que nos falta formación en los museos sobre perspectiva de género. Nosotros, todo el equipo del museo, y creo que más allá del equipo del museo, porque todo el personal de sala somos mujeres, salvo una persona, somos 5 mujeres, pero como decía alguien antes, con eso no basta. Efectivamente no tenemos formación, solo creo que de todo el equipo del museo creo que podemos declararnos feministas 1,5 y no basta solamente con ser mujeres, efectivamente creo que nos falta muchísima formación. Y un último apunte es que efectivamente si en el área de colecciones, en los museos históricos estamos más constreñidos porque las colecciones nos vienen, son históricas, lo que sí podemos hacer es que la perspectiva de género atraviese toda la actividad educativa, la mediación y todas las actividades que planteemos, ¿no? Desde los ciclos de conferencias, por ejemplo, por poneros 3 ejemplos, la Mesa del Arquitecto es un ciclo de conferencias que llevamos 9 ediciones haciendo y nos habíamos dado cuenta de que se llama la Mesa del Arquitecto porque fue un arquitecto que nos dio una mesa de 1921, vale, empezamos así, a lo largo de estos 9 años hemos tenido 50 arquitectos, de los cuales solamente 16 eran mujeres, así es que este año hemos decidido llamarlo la Mesa de la Arquitecta y todas las ponentes serán arquitectas. Efectivamente, porque la arquitectura y el urbanismo también tienen mucho que decir y repensar el mundo y las ciudades desde el feminismo es muy importante, ¿no? Pero también, por ejemplo, con las actividades de danza contemporánea, que este año en Maca en Vivo son 5 actuaciones de mujeres, pues la próxima es Iniciativa Sexual Femenina, que vendrá y bailará, todas han sido mujeres. Soniar, que es un laboratorio de saxofones contemporáneos, pues con el compositor allí explicando su proceso creativo. Pues cuando me propusieron el proyecto solamente había compositores. Bueno, pues terminamos por decidir que eran 2 compositores y 2 compositoras para dar visibilidad a las compositoras. Con lo cual, si las colecciones están un poco constreñidas, lo que tienes que hacer es que la perspectiva de género atraviese el resto de actividades del museo y se convierta en algo cotidiano. Las estrategias son muchas, ¿no? Y lo que dices, no todos los museos tienen que trabajar desde la óptica feminista, pero yo creo que la óptica feminista tiene que ver con las buenas prácticas. Y en ese sentido es por lo que no queremos que el museo tenga esa visión global.
Entonces creo que Lola ha pedido por ahí la voz. Disculpad, es que me faltaba una cosa y se me había olvidado. Sí. Habíais comentado que ibais a hacer como un autodiagnóstico de personas que visitan los museos. Tenemos la intención de que la herramienta no solo se rellene desde los museos, sino que también la ciudadanía tenga acceso a poder hacer análisis de los museos que visite, pero ese es un proyecto que... Pero eso es, madre mía, porque entonces... Hombre, era mucho más complejo porque el otro no va a ser un cuestionario de tantas preguntas, sino que es una cosa más también de tener una respuesta, ¿no? Y de que también la gente opine, no solo como público, también como vamos, totalmente que se involucren en la forma de trabajar en los museos. Lola, me parece que has pedido palabra, ¿no? ¿No? ¿Hay alguien más que...? No sé, ¿hay más comentarios? Porque si no, como vamos un poco justos de tiempo, damos paso a la siguiente, ¿no? Y luego, bueno, podemos vernos para cualquier comentario que tengáis. Y si hay alguien aquí de museos también, ya sabéis, os invitamos a participar. Gracias.